retroalimentar, ¿cierto?, los aprendizajes de la segunda mitad del siglo XIX. Ya hemos visto harto, yo he subido las clases, o me han subido las clases eh, presenciales, las dos que alcancé a hacer, y también los videos que yo subo de estas clases virtuales. Está todo ordenadito en el canal de YouTube para que se vayan fijando, ya, porque hemos recorrido harto, tanto en lo político como en lo social, la libertad, entre comillas, que empieza a haber en la segunda mitad del siglo XIX, con esta secularización del Estado, ¿cierto?, que hemos revisado en cuanto a liberar ciertas instituciones del dominio y control de la Iglesia Católica y crear, ¿cierto? Hablamos instituciones como el registro civil, los cementerios civiles, la ley de matrimonio civil, que implican, ¿cierto?, que el Estado entonces se haga cargo de situaciones fundamentales de la vida de todos los ciudadanos o de todos los habitantes del territorio. Y lo último que habíamos visto es un poco lo que yo les comentaba, están en la clase presencial que grabé la semana pasada, yo les comentaba acá en el colegio, esto que habíamos visto el año pasado, que era la expansión territorial de Chile. Recuerden que Chile a mediados del siglo XX se urge mucho, se preocupa mucho por, eh, expander su territorio y ocuparlo. Les dije yo que la primera gran medida, acuérdense, fue la fundación del Fuerte Bulnes. Por allá por la década del año 40, se funda el Fuerte Bulnes, que después se va a trasladar un poco de lugar y va a ser conocido como la ciudad de Punta Arenas, para asegurar la presencia chilena en el Estrecho de Magallanes. Había un terror inmenso de que Argentina o incluso Inglaterra tomaran posesión del estrecho y reclamaran eh, su propiedad. Y no, pues Chile tenía que asegurar, porque acuérdense que en esa época el estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, era el único paso entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Por lo tanto, era un impulso fundamental para controlar la pasada de barcos y además asegurar la importancia de Valparaíso como puerto principal del Pacífico. Por lo tanto, era súper importante. Y después fuimos hablando, o el año pasado hablamos, por ejemplo, de la colonización, ¿cierto? Acuérdense que el Estado de Chile primero contrata muchos naturalistas, biólogos, físicos, extranjeros, europeos sobre todo, para que pudieran catalogar Chile, su fauna, su flora, y luego, bueno, sus minerales, obviamente, que es de lo que hemos vivido siempre, y luego con la llegada de colonos, es decir, el Estado de Chile se preocupó de traer extranjeros, en este caso alemanes, fueron al imperio alemán de esa época, que se estaba recién formando, y contrataron alemanes para que vivieran en la zona de Yanquihue, en la zona de Valdivia, de Osorno, de Puerto Montt, de Puerto Vara, Frutillar. Toda esa zona hasta hoy en día tiene una ascendencia alemana muy importante porque era un territorio que no se estaba utilizando. Por lo tanto, les regalaron tierras, les regalaron semillas, animales, para que fuera un territorio productivo para el Estado. Y ahí viene también lo que conversamos, chiquillos, en la clase presencial, la otra expansión que se dio hacia el sur, ¿cierto? Hacia los territorios que históricamente había ocupado el pueblo mapuche. Y eso está en la clase presencial y en el video de la semana pasada, donde vimos que con mucha violencia el ejército chileno a mediados del siglo XIX, a partir de los años 50, 60, con más fuerza, eh, ingresa a los territorios mapuche históricos y comienza a fundar fuertes que luego se van a transformar en ciudades, como Temuco, por ejemplo, y comienza a mandar a vivir a los mapuches a las reducciones que se van a llamar, ¿cierto? Que son territorios de menor calidad en cuanto a que sirvan para el pastoreo, que sirvan para la agricultura, generalmente territorios cerca de la costa o hacia la cordillera, con violencia, con mucha fuerza. Estuvimos el año pasado y lo vimos, la anexión de la isla de Pascua, por ejemplo, que fue una compra que le hizo a un empresario francés Chile y reclamó soberanía sobre ella. Tenemos la pérdida de la Patagonia, ¿se acuerdan, chiquillos? Cuando Argentina, justo lo que vamos a ver hoy día, justo cuando Chile está en un momento súper complejo en relaciones con
Perú y Bolivia, Argentina le dice a Chile que para no intervenir en este posible conflicto que se venía, Chile tiene que cederle la Patagonia. Y como Chile en ese tiempo pensaba que la Patagonia no era más que un trozo de tierra sin nada, se la cedió pacíficamente a Argentina, que después descubrió petróleo, descubrió gas natural y además todas las plantaciones agrícolas que logró ahí tener Argentina para ser considerada durante la primera mitad del siglo XX Argentina como el granero del mundo, así le decían Argentina, por la cantidad de alimentos que podía exportar gracias entonces a esta ocupación de la Patagonia que Chile nunca ocupó. Chile, ¿de qué se preocupó? De lo que vamos a ver hoy día, de la guerra del Pacífico o la guerra del salitre, como le llamaban o le llaman hasta el día de hoy peruanos y bolivianos. Para ellos, recuerden, Chile es el país invasor. Chile es el país que le quita las riquezas, sobre todo el salitre de Tarapacá y Antofagasta a Perú y Bolivia. Pero en lo concreto, en cuanto a la guerra del Pacífico, y aquí ya empezamos a avanzar con lo de hoy, en lo concreto la guerra del Pacífico fue un conflicto armado, ¿cierto?, que enfrenta a tres países. Por un lado, podemos encontrar acá a Chile, ¿cierto? Y por el otro lado podemos encontrar a Perú y Bolivia, que tenían un pacto secreto, ¿cierto?, de defensa en caso que Chile los atacara. Si se fijan, la población chilena era mucho más baja, era la mitad de lo que era la suma entre Perú y Bolivia, y sus fuerzas armadas eran muy minoritarias también. Una vez comenzada la guerra viene todo un proceso de tomar hombres de los campos para llevarlos a la guerra. Después de una preparación mínima, al final logra Chile más o menos conformar una fuerza de 12.000, 14.000 hombres en la guerra. Pero al principio de la guerra Chile prácticamente no tenía ejército, profesional al menos, eran poquitos. Y sobre todo en comparación con la fuerza militar que tenía Perú. Perú era ya una potencia, por lo menos en la región militar, que Chile aún no lo era y lo va a hacer una vez que consiga el triunfo de esta guerra. Acuérdense, chiquillos, y esto lo hemos visto harto, que la guerra es básicamente por intereses económicos. ¿Intereses económicos de qué? De estos tres países por controlar las zonas del guano primero ahí antes que el salitre se exportaba o se explotaba el guano en las rocas ubicadas en la playa, eran miles y miles de años de desechos de pájaros que servían como fertilizante. Las guaneras eran muy importantes. De hecho, Perú tenía grandes guaneras incluso con esclavos chinos. Incluso hasta Rapa Nui. Perú había hecho una incursión antes que Chile anexara la isla de Pascua, en que secuestró a población Rapa Nui y las llevó a trabajar como esclavos a las guaneras, Por lo tanto, chiquillos, es una zona rica en guano, rica sobre todo en salitre. Eso es lo que ya hemos conversado hasta el cansancio, el gran mineral de Chile durante el siglo XIX. Primero, esto parte, obviamente, desde el punto de vista político, fronterizo. La misma Constitución de Chile, del año 1833, decía que el límite norte era el despoblado de Atacama, es decir, el desierto de Atacama. ¿Pero dónde? ¿Dónde en el desierto de Atacama? ¿Al inicio desde el sur, en la mitad, o por el lado boliviano? ¿Cuál era el verdadero límite de Chile? Eso no lo teníamos. Por lo tanto, primero, acuérdense ustedes, firmamos un tratado de límites con Bolivia en 1866, pero un tratado bien extraño, bien raro. ¿Qué quería decir? Que en el paralelo 24, donde está ahí esa línea roja, ¿cierto? En la presentación, ese era el límite. Pero Chile y Bolivia compartían las riquezas que se explotaban entre el 23 y el 25, donde están aquí las líneas punteadas, ¿cierto? Es decir, este es el límite, pero todo este sector es compartido por ambos países para explotar recursos.
Es decir, están los dos acá. Ya era una zona salitrera, Antofagasta está acá, uno de los puertos más importantes, ¿cierto?, de la zona, junto con Iquique. Por lo tanto, se dice en este primer tratado, ni un problema, vamos a compartir las riquezas que de aquí salgan. Pero, obviamente, fue medio impracticable. ¿Quién vigilaba que realmente se compartieran esta riqueza? No había mucho que decir, por lo tanto, se decidió que no, que ¿cómo se llama? Este tratado no servía de mucho. Por lo tanto, se logra otro tratado pocos años después. En general uno intenta que los tratados duren mucho tiempo, ¿cierto? Ahí tenemos entonces la división, acuérdense, entre Chile y Bolivia. Y firmamos un tratado en 1874, un tratado en que fija, eh, como límite el paralelo 24. Aquí ya no hay discusión, Chile llega hasta el paralelo 24, Bolivia llega hasta el paralelo 24. Si se fijan, la ciudad de Antofagasta queda justo en territorio boliviano, ¿cierto? Ahí es donde entonces está uno de los puertos de mayor salida de salitre y queda en manos de Bolivia, este acuerdo del año 74. Habían en Antofagasta muchos chilenos invirtiendo en el salitre, muchos empresarios chilenos que se hacían dueños de los yacimientos del salitre y explotaban para sacarlo por el puerto de Antofagasta. Para que Chile se diera en este tratado la ciudad de Antofagasta para Bolivia y no reclamara correrse más al norte, si bien pierde eso de repartirse mitad y mitad, lo que ahí se explotara, lo que hace Bolivia es acordar con Chile que no va a subir los impuestos durante 25 años. Es decir, los chilenos que exploten salitre en esta zona de Antofagasta no van a pagar impuestos. Esto, al poquito tiempo, fue considerado un tratado muy injusto para Bolivia. Por lo tanto, Bolivia va a reclamar. Y en este intertanto, mientras Chile está firmando este tratado con Bolivia, además Bolivia firma un tratado, pero que es secreto, con Perú. ¿En qué consistía? Ya lo hemos conversado también. Es un pacto de defensa mutua. Es decir, si ellos ven que Chile ataca a Bolivia, Perú también interviene. Si Chile ataca a Perú, Bolivia también interviene. Es un pacto de alianza, es una alianza secreta entre dos estados que se involucran en defensa de un tercer estado, ¿cierto? Que en este caso es Chile. Esto, cuando se supo acá, molestó mucho porque se consideró que Bolivia no podía estar firmando un tratado de límites con Chile, pero al mismo tiempo firmando un tratado de defensa con Perú. Este tratado en un principio fue desmentido, pero después fue publicado en diarios. Intercambios de cartas entre los presidentes de Perú y Bolivia, y se logró comprobar de que existía, ¿cierto? Y además que se notó en la guerra. En 1878, fines de ese año, el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, decide no cumplir con el tratado de límites en cuanto a no cobrarle impuestos a los empresarios chilenos y aumenta en 10 centavos el quintil de salitre. Es decir, 10 centavos era el aumento por básicamente un saco de salitre, lo que tenía que pagar el empresario chileno. Y sobre todo a la principal compañía chilena que ahí había, que era la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, que era propiedad chilena. Como las compañías se niegan a pagar, porque decían que era injusto ya que el tratado los protegía, es que entonces el presidente boliviano da la orden de remate, de rematar las compañías salitreras. Es decir, como no pagaban impuestos, las iban a expropiar. El Estado se iba a hacer cargo en Bolivia. ¿Qué hace el gobierno chileno? Manda al ejército y ocupan Antofagasta y Calama, ¿ya? Sobre todo el puerto de Antofagasta. Esta ocupación fue pacífica, muy pacífica, porque yo les decía la otra vez que más del 90% de la población que vivía entre Antofagasta y Calama era chilena.
eran obreros chilenos, eran empresarios chilenos, por lo tanto, la llegada del ejército chileno no involucró en sí al tiro un conflicto armado, pero obviamente ingresar a territorio boliviano, Bolivia entonces le declara la guerra a Chile. Y en ese intertanto entonces es que Chile decide declarar la guerra a Bolivia, pero al mismo tiempo, al descubrir la existencia de este pacto secreto, entonces inmediatamente a Perú. Esto es la causa inmediata, el cómo comienza la guerra, ¿cierto? Primero, remate de las compañías chilenas por no pago de un impuesto que no estaba considerado en los tratados internacionales, y además la ocupación del ejército chileno de territorio boliviano y el pacto secreto entre ambos países. Esto, chiquillos, es básicamente lo que vimos en detalle el año pasado, no se preocupen de anotarlo, pero son un poco las campañas, es decir, ya el conflicto armado en sí. Parte como una campaña marítima donde se enfrentan las fuerzas navales de Chile y Perú. Bolivia no tenía fuerza armada, si bien tenía acceso al mar, no tenía barcos de guerra Bolivia. Así que son enfrentamientos que se dan entre las armadas de Chile y Perú, entre ellas la más conocida, el combate naval de Iquique, ¿cierto? Que es el 21 de mayo, la que provoca, ¿cierto?, esto del hundimiento de la Esmeralda, y provoca en Chile, o en la zona central al menos, el gran sentimiento nacional en esta guerra. Al principio, en los primeros meses de guerra, era más que nada de la élite, no era un problema del pueblo en sí, por así llamarlo. Pero cuando llegan las noticias del heroísmo de Prat, de la forma en que se hundió la Armada, de la no rendición, etcétera, entonces se llenan en Chile los cantones de reclutamiento por hombres que quieren ir a pelear, ¿cierto?, al norte. Y luego, a fines de ese año 79, entonces comienzan las campañas terrestres, por así decirlo, que viene la de Tarapacá primero, ¿cierto?, con la toma de Pisagua, con el combate de Tarapacá, luego la campaña de Tacna, donde está quizá uno de los hechos más significativos también de la guerra, que es la toma del Morro de Arica, y luego ya la invasión definitiva de Perú. Ahí en la campaña de Tacna, Bolivia se retira ya de la guerra. No continúa, y continúa solamente a partir de la campaña de Lima, el ejército chileno y el ejército peruano, entrando entonces el ejército chileno a la capital del Perú, Lima, y entonces provocando la renuncia del gobierno peruano y la huida del ejército, o de lo que quedaba del ejército peruano, hacia la sierra. La sierra es como los peruanos llaman a la cordillera de los Andes, ¿ya? Así como nosotros le decimos, vamos al cajón, vamos a la cordillera, vamos, qué sé yo, allá le dicen, vamos a la sierra. Esa es la cordillera de los Andes, es decir, este ejército peruano debilitado, destruido, con la moral muy baja, se empieza a ocultar en ciudades muy pequeñas, indígenas, hacia el interior. Y ahí vienen combates bien, bien sangrentos, como el combate de la Concepción, donde muere, ¿cierto? El señor este que aparece en los billetes de 1000 pesos, ese señor, Ignacio Carrera Pinto, es quien muere junto a otros chilenos ahí en la ciudad de la Concepción, en Perú. Y finalmente la batalla de Huamachuco, ya el 10 de julio del 83, que ya definitivamente desarma los levantamientos que habían en Perú con el ejército peruano, y ya definitivamente es el fin de la guerra, y es cuando Chile empieza a buscar un gobierno que se siente en Perú para poder negociar la paz y retroceder. También era caro, imagínense, para el ejército chileno mantener sus tropas dispuestas por Lima y por todo Perú. Por lo tanto, logran sentar un gobierno que fuese legítimo, que fuese reconocido en Perú, y entonces viene la negociación de paz para devolver los territorios ocupados por Chile, pero hasta Tacna. Ojo con eso. Se devuelve, pero Tacna, que es la ciudad que está al norte de Arica y que es peruana hoy en día, queda para Chile en esos tiempos. Y ahí viene entonces un poco el tema de las consecuencias. Como yo les decía, para Chile,
la unidad nacional, este sentimiento patriótico de lucha, de ejército chileno y del pueblo chileno, y la incorporación entonces de estos grandes, grandes territorios que son Tarapacá, que era de Perú, y Antofagasta, que era de Bolivia. Chile inmediatamente pone a trabajar a toda máquina las salitreras de la zona. No, acuérdense, no se hace cargo el Estado de Chile de las salitreras, sino que las concesiona, se las entrega a empresarios, sobre todo ingleses y estadounidenses. El principal, acuérdense, el que yo les nombraba la semana pasada, John North, el rey del salitre, ya que era un inglés que se queda con esta mayoría de empresas salitreras, yacimientos salitreros, u oficinas salitreras, y el Estado de Chile lo que hace es cobrar impuestos. A través de esos impuestos es que Chile comienza a generar muchas ganancias y aprovecha este dinero para lo que yo les contaba, esto de liberar o liberalizar un poco las instituciones, ¿cierto? O lograr llegar con colegios a varias zonas de la población, sobre todo rural, para empezar a formar a estos ciudadanos, por lo menos que sepan leer y escribir, que por lo menos se identifiquen con una identidad nacional chilena, y quitárselo un poco a los padres que los mandaban a trabajar. Por lo menos hasta cuarto básico tenerlos en el colegio. Para esa construcción de colegios, de formación de profesores, etcétera, estuvo entonces marcado por los recursos del salitre. Y también muchas obras de adelanto material. Chile, en el cambio de siglo, entre el 19 y el 20, años 1900, 1910, construyó grandes obras arquitectónicas con los dineros del salitre. Entre ellas sale la estación Mapocho, sale la estación central, el mercado central, el Palacio de Bellas Artes, el Parque Forestal, toda esa zona que aún se mantiene hasta el día de hoy. Esos edificios son un poco de esta época y son financiadas por entonces los ingresos del salitre. La obra acuérdense que yo les nombré también, de alcantarillado de Santiago, una obra monumental. O sea, por eso hasta el día de hoy Santiago Centro no se inunda, aunque esté todo Santiago inundado, Santiago Centro no se inunda porque todavía utiliza las grandes obras de alcantarillado que se hicieron en el cambio de siglo. La iluminación, primero con gas, después con aceite, primero, después con gas, y finalmente la llegada de la electricidad a Chile. Chile es de los primeros países que comienza la electrificación de su territorio, y la llegada del teléfono también es súper importante. Todo esto financiado por el Estado, gracias entonces a los ingresos del salitre. Chile entonces es obviamente el gran vencedor de esta guerra. ¿Qué pasa con Bolivia? Básicamente, aparte de perder las riquezas del salitre, que pensaban ellos explotar, pierde lo que se conoce como el acceso al mar, ¿cierto? Queda como un país mediterráneo que queda al otro lado de la cordillera, por allá por el altiplano. No tiene entonces un acceso soberano al mar. Aquí vinieron todos estos tratados de paz con Bolivia, en que Chile le paga una indemnización en dinero y le entrega la oportunidad a Bolivia de poder sacar sus productos por Arica, por el puerto de Arica. De hecho, Chile va a construir algo que se va a llamar el ferrocarril Arica-La Paz, para que Bolivia pueda, sin pagar impuestos, sin pasar por aduana, sacar sus productos al Océano Pacífico a través de la ciudad de Arica. Eso es un tratado que se mantiene hasta el día de hoy y que a veces Bolivia reclama que no se cumple. En la mano allá aparece. Sí. Así que, chiquillos, eso con Bolivia. Para Perú, bueno, también la pérdida de toda la riqueza del salitre y del guano que tenía ahí en la región de Tarapacá. También importante pérdida, chiquillos, de una moral para Perú. Imagínense lo que es tener como 2 años al ejército chileno en su territorio. También hay una pérdida moral, y además que el comportamiento del ejército chileno no fue para nada ejemplar. Hay mucho resentimiento quizás del pueblo peruano hacia el pueblo chileno, y se debe sobre todo a saqueos,
violaciones, etcétera, etcétera, que es algo que no está muy comprendido bien en Chile, pero que uno tiene que entender que estas cosas, cuando hay guerras, pasan. El guano, decía yo, sirve, acuérdense, como fertilizante. El guano es, en palabras simples, la caca de los pájaros. Ese es el guano, ¿ya? Eso es, después de miles de años, ¿cierto? Servía como fertilizante, al igual que el salitre. Acuérdense que el salitre era un fertilizante natural y además era una de la materia prima principal para la fabricación de explosivos. Por eso el salitre había ocupado tanta importancia a nivel internacional y había logrado subir sus precios y etcétera, y su demanda. Era porque se utilizaba mucho, ¿cierto?, para la fabricación de explosivos en un mundo que ya sabemos, preparándose para la guerra, para esta gran guerra o primera guerra mundial que iba a marcar el inicio del siglo XX, ¿cierto? La guerra más destructiva en la historia humana hasta ese momento. Después fue superada por la Segunda Guerra Mundial, pero murieron casi 20 millones de personas, armas químicas, metralletas, todo lo que vimos el año pasado respecto a la Gran Guerra, a la Guerra Mundial. ¿Cómo nos pusimos de acuerdo con estos chiquillos? Pues con nuestros vecinos. Básicamente, primero un tratado de Ancón, que se llamó, con Perú, firmado, obviamente, con los fusiles chilenos puestos en las oficinas del gobierno peruano, recién vencido en la guerra, y Perú se ve obligado entonces a ceder a perpetuidad, porque eso dice el tratado, es decir, para siempre, la región de Tarapacá. Y se iba a hacer un plebiscito en el año 1893 para que la ciudadanía de Tacna y Arica decidieran si querían pertenecer a Chile o si querían pertenecer a Perú. Chile en 10 años se dio cuenta que la mayoría de la población ariqueña y de Tacna eran peruanos, por lo tanto evitó hacer este plebiscito porque sabía que lo más seguro fuese a perder. Finalmente este plebiscito nunca se hizo y recién en 1929, imagínense, después de casi 50 años de la guerra, recién ahí Chile decide devolver Tacna a Perú y quedarse con Arica. ¿Ya? Por eso hoy en día Tacna pertenece a Perú y poquitos kilómetros más al sur está Arica. Y bueno, una tregua también con Bolivia, donde Bolivia también, como dice el tratado, a perpetuidad entrega la zona de Antofagasta. Es decir, este es un Chile, y aquí lo están viendo ustedes, que crece hacia el norte, ¿cierto? Y aumenta también su presencia hacia el sur. Es la zona de la Patagonia, perdón chiquillos, la que deja de ser chilena. Es esta zona, ¿cierto? La que Chile entonces cede a Argentina para quedarse como esta larga y angosta faja de tierra con, primero, y acuérdense bien siempre, déjenme, ahí, recuerden siempre, chiquillos, esto que es muy importante. Chile básicamente era entre Copiapó y por acá más o menos el Biobío. Esto era Chile históricamente. Esta era la zona central de Chile, la centro-norte, que era la zona habitada. Aquí fue donde trajimos a los colonos alemanes, y este territorio mapuche, ¿cierto?, que con fuerza fue invadido por el ejército chileno. Y esta zona es la que yo les decía al comienzo, la zona del Estrecho de Magallanes, donde se construye la ciudad de Punta Arenas. Este es el Estrecho de Magallanes, se llama Estrecho por lo mismo, esta pasadita, ¿cierto?, entre fiordos y canales que hay entre los dos océanos. Más al sur, debajo de la isla Tierra del Fuego, está el Cabo de Hornos, que es lo que nos separa de la Antártida. Pero es este el Estrecho de Magallanes que Chile logra asegurarse. Y finalmente, entonces, acá al norte, toda la zona al norte, perdón, del desierto de Atacama, la zona de Antofagasta, de Iquique y de Arica. Así se construyó
este Chile en el siglo XIX, bajo mucha violencia, bajo mucha guerra, guerra con Mapuche, guerra con Perú y Bolivia, que entonces nos configura este territorio conocido como esta larga y angosta faja de tierra. Chiquillos, lo último, déjenme borrar todos los dibujos, todas esas manchas que hice. Ya, entonces tenemos un aumento, por lo menos una extensión hacia el norte y hacia el sur por parte de Chile, pero que también implica la pérdida de todo este sector de la Patagonia, que Chile lo ve como tierra muerta más que nada, y en ese momento lo era, aunque para Argentina en el futuro después ya se consideró fuente de su gran riqueza, gracias a la extracción de petróleo, de gas y tierras cultivables, tanto para pastos para ganado como para la agricultura de consumo humano. Chiquillos, para la próxima semana, y aquí ustedes tienen la libertad absoluta de ver cómo lo hacen. Si alguien quiere hacerlo en una cartulina grande con muchos colores, perfecto, bienvenido. Si alguien no tiene en la casa porque no puede salir, y no puede salir a comprar, bueno, hágalo con lo que tenga a mano, aunque sea un cuaderno, aunque sea con lápiz, hasta la pismina, pero hágalo. Ya es confeccionar una línea de tiempo. Ustedes saben perfectamente lo que es una línea de tiempo, chiquillos, ¿cierto? Es básicamente una línea, obvio, que nos permite ir viendo sucesos principales, hechos principales que ocurren durante un periodo. Aquí yo quiero que ustedes se concentren tanto en los hechos de esta segunda mitad del siglo XIX, les marco ahí los años por si acaso, se concentren en los sucesos ocurridos y también en aquellos personajes, sobre todo lo que hemos revisado en clase. Yo les he hablado de presidentes, les he hablado de algunos militares, ese tipo de personajes que hemos discutido y también los principales sucesos, la secularización de las instituciones, la misma guerra del Pacífico, la ocupación o pacificación, mal dicho, de la Araucanía, etcétera, etcétera. Lo que hemos revisado, por favor, chiquillos, estas 3 semanas, ustedes, antes del martes 6 de abril, es decir, antes que comencemos nuestra próxima clase, quiero que esto me lo envíen. Puede ser, y yo, si alguien quiere hacer esto en un PowerPoint, bienvenido sea, me manda el archivo PowerPoint. Si alguien quiere hacerlo en una hoja o lo quiere hacer en el cuaderno, ni un problema, le saco una foto clara con el nombre, el apellido y el curso, chiquillos. Sobre todo nombre y apellido, acuérdense, tanto en el asunto del correo como en la tarea. En las dos cosas tiene que ir el nombre, porque si no después no logro juntar quién me mandó las cosas, y no todos tenemos nuestro nombre puesto en nuestro correo electrónico. Así que, eso, chiquillos, como les digo, es una libertad creativa absoluta para hacerlo. Ustedes ya son grandes, no tengo que estarles poniendo límites, pero ustedes saben, una línea de tiempo, más o menos que comience el año 51 y abarque hasta fines de siglo, y ahí ustedes me colocan personajes, sucesos importantes. Si alguien tiene recortes, lo hace con recortes. Si alguien tiene solamente un lápiz pasta y el lápiz mina, lo hace con eso, pero me interesa que lo hagan, me interesa que esto nos sirva, por favor, para poder analizar bien los aprendizajes antes de la prueba, porque la próxima semana nos vamos a sumergir en todo lo social, que fue el fin o segunda mitad del siglo XIX, con eso que yo hablaba el año pasado de la cuestión social, es decir, todos los perjuicios, que tenían la clase obrera, el proletariado en Chile, sin derechos laborales, sin horas, sin contratos de trabajo, sin jornada laboral, y además en paupérrimas condiciones de vida, sobre todo en los alrededores de las grandes ciudades o de los grandes pueblos chilenos, Santiago, Concepción, Valparaíso, que era una pobreza, una cantidad de desnutrición, de
mortalidad infantil, de alcoholismo, graves problemas que se llamaron en esa época, y hasta el día de hoy lo conocemos así, como la cuestión social, la cosa social. Ya, chiquillos, así que consultas